Hola amiga, hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a otro capítulo de mi podcast Reflexiones de un músico. Hoy voy a hablar de algo que nos compete a todos los artistas, que es la competitividad con los colegas. Y para eso tengo el agrado de comentarles que hoy estoy con una gran presencia, un gran invitado. Él es un gran artista, un gran amigo. Él es guitarrista flamenco y bueno, ahora nos va a contar un poquito quién es y me va a ayudar acá a que esta charla sea un poco más interesante que yo hablando solo, ¿no? Así que vamos a darle la bienvenida a Esteban Gómez. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está, amigazo? Lautaro, ¿todo bien? Gusto de compartir con vos. Muchas gracias por invitarme a compartir con vos, con tu comunidad. Realmente es un gustazo compartir con vos. El placer es todo mío, todo mío. La verdad que es un gusto enorme. Además del aprecio y del cariño, tengo un gran respeto por todo tu trabajo. Estás haciendo un trabajo muy interesante. Y la forma, vamos a contarle a nuestros escuchantes que la forma en que nos conocimos alude mucho, ¿no? Hace alusión a lo que vamos a hablar hoy, pero primero contarle un poco a la gente para situarlos, quién sos y qué haces. Bueno, ante todo, gracias por tus palabras. Yo también sabes que te aprecio, te admiro mucho y soy asiduo, eh, ¿cómo se dice? Visor, no sé cómo se dice, de tus videos y escucho tus podcasts con mucho interés. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo soy guitarrista flamenco, me dedico, básicamente me dedico a trabajar, digamos, de acompañante, al baile, al cante, pero bueno, también tengo mi faceta ahí de compositor, que todavía está, por supuesto, en proceso, en desarrollo, y también la guitarra de concierto. Si bien, digamos, yo actualmente creo que me dedico más al acompañamiento, tuve, digamos, una primera etapa también de guitarrista clásico, porque bueno, hice la guitarra clásica, hice unos cuantos conciertos, hasta que entré, digamos, en el mundo este del compartir, en el mundo este del fenómeno de tocar con otros, en el fenómeno bueno, de que la música flamenca, digamos, llegue, digamos, a su máxima expresión, que es cuando estamos, por lo general, en el cuadro flamenco de tablao, ¿no? Que vendría a ser como el formato más primario de lo que es el fenómeno flamenco. Bueno, genial. Y lo que quería comentar, porque hoy vamos a hablar de... Es un tema que a mí me interesa mucho y de hecho hemos tenido varias idas y vueltas reflexionando y filosofando un poco al respecto de la importancia de no ver a los colegas músicos, Uh -huh. o inclusive más específico a los colegas guitarristas, como competencias, sino verlos como colegas y como compañeros, ¿no? Y yo creo que es bastante elocuente contar un poquito, no sé si querés que cuente yo, contar vos, contemos entre los dos la forma que nos conocimos, porque yo creo que tiene mucho que ver con ver la vida y la vida artística desde ese lugar, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que parte, digamos, de esta relación que hemos construido a lo largo de los años, especialmente de aprendizaje y de compartir, tiene mucho que ver con eso, con cómo nos hemos conocido, que de repente vos fuiste a un show flamenco, después se entabló una amistad de compartir, incluso vos también me has recomendado para algunos trabajos, es decir, que siempre básicamente nuestra relación ha sido, pienso yo, de mucho respeto y básicamente eso, ¿no? De Claro. esto que nos une, que es la pasión por la música, por sobre todas las cosas, la pasión por el diálogo, por el aprendizaje, por reflexionar sobre los temas que nos gustan. Y bueno, aparte que por supuesto que aprendemos mutuamente, porque de repente el mundo de la guitarra flamenca tiene muchos puntos en común con el mundo de la guitarra clásica y otros no tanto, la filosofía es diferente. Pero en definitiva, el fin común, que es la música y la expresión, el arte como forma de expresión humana, creo que, creo que en ese punto todo se une, Claro. todo llega al mismo puerto, ¿no? Todo llega todos perseguimos el mismo objetivo, el mismo fin, que es, digamos, expresarnos y bueno, emocionarnos y emocionar. Así que la forma que nos hemos conocido, bueno, de que vos fuiste al tablao, que bueno, te has contactado conmigo, yo la verdad que empecé a conocer un poco de tu trabajo, luego vos también me recomendaste para algunas clases, para algunas cosas, y yo creo que a día de hoy ya llevamos una relación de unos cuantos años de tener grandes charlas e interesantes charlas de muchas veces de madrugada sobre temas atinentes a la guitarra y en general al pensamiento también, a la estética del arte y toda una serie de cosas que
yo creo que me apasiona quizás igual o más que tocar, de Claro, repente. sí, sí. No, y tal cual, y yo me acuerdo que eso es otra de las cosas que quiero eh, poner en esta mesa con respecto al tema de la humildad y la sencillez, porque yo me acuerdo que Ujú. cuando te escuché, me encantó todo lo que hicieron todos, cómo cantaron, cómo bailaron, cómo interpretaste, Muchas cómo gracias. acompañabas, todo. Y ahí te digo, che, guacho, qué bueno, no sé qué cuánto. Ah, y vos, sin saber antes de que yo era guitarrista, primero tu Claro, agradecimiento así como si fuese, no sé, igual que David Russell te venga a decir o cualquier otro, como esa, sin saber quién era, ¿no? Sin saber ni siquiera que me dedicaba a la música, con esa sencillez ya de ser agradecido con cualquier persona que le gusta y te transmite que le gustó lo que hiciste. Y después me acuerdo que cuando yo te dije que era guitarrista clásico, que no sé qué cuándo, no sé ujú. qué, charlamos un poco, quedamos ahí charlando y después en esa época todavía estaba muy en alta el Facebook y me acuerdo que vos Sí, sí, dijiste, vos después hiciste un comentario en tu muro, dijiste, bueno, otra noche más en el tablado, no sé qué cuándo, no sé qué, y un gran placer hoy de la vida, conocí al colega Lautaro Pérez y me etiquetaste, y fue como, no, qué linda alegría, como que qué gesto bonito que no se mm, estila a veces tanto, inclusive, eso me quedó como muy patente. Y después se fue claro, desarrollando esto y es como vos decís que es constantemente un enriquecimiento totalmente. y una cuestión de ver a los colegas como primero alguien que puede ser o no un aspecto más de la vida de uno, pero aparte tener esa vehemencia por esa cuestión de, digamos, que me aportes cosas y yo aportarte, y siempre es una Totalmente. cuestión así, siempre es una ida y vuelta. De hecho, inclusive, en nuestra relación particular hay como mucha sinceridad. Entonces, por ejemplo, a veces pasa que vos ves uno de mis tutoriales y me decís, che, mira, tal cosa acá, o me parece tal otra, o con respecto a la postura clásica con la flamenca, o a veces yo pienso que, por ejemplo, el trémolo del flamenco, que es distinto Sí, al trémolo clásico, y voy a vos y te lo pregunto para corroborar. Entonces, si Esteban me dice que es así como yo pensaba, entonces porque está bien. Y eso hace tan distinta la vida de las conexiones, porque lo que tiene la vida del músico, que en ese sentido somos muy afortunados, es que constantemente te hace, si vos te prestás, te hace ujú. constantemente conectarte con gente. La música conecta de un nivel, yo creo que superlativo o el arte en general, y más la Sí, música sí, aún, conecta a un nivel superlativo que cualquier otra carrera, cualquier otra actividad, porque todo el mundo la consume, no tiene idioma, y millones de cosas, ¿no? Que te hace que vos constantemente en todos estos años de carrera yo conocí muchísima gente y siempre te quedás con las que primero son buenos tipos y después con los que son buenos totalmente. músicos. Es una cosa Por que es así. supuesto. Yo creo que eso es algo que aplica a todo, ¿no? A la vida en general. Yo creo que el arte, digamos, el arte es, por sobre todas las cosas es comunicación y el arte es expresión, ¿no? O sea, básicamente conectar, digamos, el arte, por sobre todas las cosas, también es actividad humana. Entonces, el arte, Claro, digamos, es hecho por humanos y recibido por humanos como receptores. Entonces, está dentro de lo que son las relaciones humanas, ¿no? Aunque sea, digamos, una entidad medio abstracta, un producto del pensamiento, una cosa que uno le da una forma, quizá incluso que surge medio mágicamente, si se quiere, digamos, de esto de la nada, crear una obra, combinar sonidos, colores o lo que sea, pero el arte es comunicación y el arte es actividad humana. Entonces, de repente, para mí, de repente, cualquier persona, en este caso vos, aparte que no, seguramente no fue gratuito, digamos, que nosotros de entrada hayamos conectado tan bien y que de repente yo haya sentido la necesidad de agradecértelo por escrito, digamos, públicamente, a tu amabilidad y tu generosidad, porque seguramente no fue un acercamiento más, ¿sí? Porque de repente tengo que decir que nosotros tenemos, como muy bien dijiste, tenemos la suerte de que al ser nuestro arte representado frente al público, especialmente en los conciertos y todo eso, tenemos la suerte de que mucha gente se acerca o nos felicita
o por lo menos no hace llegar su afecto en cierta forma, pero está claro que digamos que no fue algo más, digamos, la forma en la cual vos te acercaste, demostraste interés realmente, también con una autenticidad y con una generosidad y una sinceridad, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que te dice, muy bien, chicos, los felicito, bla, 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 a que una persona que realmente se le nota en la cara que ha pasado un buen momento y que está agradecido de corazón por el momento que pasó, y como mucho más, que yo sin saberlo, que vos eras súper aficionado a la guitarra y un profesional de la guitarra, de repente tu elocuencia era mucho mayor a una persona que de repente fue a comer y escuchó un show de flamenco. Entonces creo que no fue gratuito y que fue en cierta forma mutuo, porque si no, uno no está agradeciéndole por escrito a todas las personas que de repente se acercan a felicitarte o a decirte algunas palabras. Y si me permitiste, quiero contar una experiencia, una anécdota, especialmente más que nada para que tengamos en cuenta todas las personas que nos subimos a un escenario, todas las personas que exponemos nuestro trabajo frente a la gente, ¿no? Muchas veces pasa, no sé, seguramente te habrá pasado, pero especialmente pasa mucho en el oficio de acompañante, en el cual uno está, podríamos decir, si vamos a hablar en términos de baile flamenco, de tablao flamenco, el baile, digamos, al ser un arte tan físico, tan concreto y tan visual, el baile flamenco básicamente acapara mucho la mirada y la atención, especialmente de la gente, podríamos decir, no la gente iniciada en todos los vericuetos de este arte, ¿no? Pero por lo general el público en general, el público bueno, que asiste a los tablaos o al teatro, lo que sea, que no necesariamente gente iniciada, como acabo de decir, el baile cobra mucho protagonismo. Entonces, en cierta forma, nos da una zona de confort a los guitarristas, en el cual nosotros un poco acompañamos, tratamos de... Yo siempre pienso de que yo como guitarrista voy a hacer todo lo posible para mejorar el baile, no para yo, digamos, imponerme al baile. Exacto, no busco imponerme al baile, sino al contrario, mejorarlo para que el bailador baile más cómodo, para que se luzca más y todo eso. Pero una vez me pasó de que venía, por decirte algo, desde las 9 de la mañana acompañando baile. Bueno, y esa misma noche tuve un tablao. Hasta la noche. Bueno, y eran las 11 de la noche y estábamos en el tablao. Era nada, por decirte algo, 10 horas, 12 horas tocando para baile, cansadísimo. Y encima bailes me los sabía ya de recontra memoria, estábamos un poco en automático. Esto fue, te voy a decir, aproximadamente hace, yo qué sé, 15 años, ¿no? O sea, lo que te estoy contando. O sea, que podría decir que era más o menos principiante, ¿no? Pero bueno, estaba bien, tenía cierta seguridad, yo sabía lo que hacía y estaba ahí tocando. Y estábamos en el medio del show. Bueno, termina el show y se me acerca una persona, un señor mayor, y me dice, me felicita ante todo, con mucho respeto, como corresponde. Y después me dice, sí, igual yo te voy a decir una cosa. Me dice, yo era amigo de Atahualpa Yupanqui, yo escuché mucha guitarra, y me dijo una cosa así como, algo así, como, nunca te olvides de que siempre puede haber una persona que te está prestando atención. O sea, siempre puede haber una persona que está prestándote atención, y dice, y esa es la única persona a la cual vos no podés defraudar, me dijo. ¿Y qué pasa? Y a mí eso me cayó como un balde de agua fría, porque claro, seguramente, yo no digo que yo haya subestimado la situación o estar en la comodidad de estar acompañando el baile y todo eso, porque pero después creo que 10 horas... Claro, es decir que en algún lugar habrá flaqueado, digamos, mi nivel de atención, mi nivel de compromiso, al punto de que todo el público estaba chocho, feliz de la vida, aplaudiendo, todo, pero había una persona que era la que me estaba prestando atención a mí. Entonces, me hizo reflexionar mucho, porque después yo me retrotraje a mis años, que lo sigo siendo, pero cuando yo iba a los tablaos yo a ver flamenco, yo era esa persona, la que estaba sentado escuchando y viendo el show. Y entonces era muy feo cuando de repente vos sentías, por algún motivo, vos sentías que estaban medio subestimando la situación. Que de repente estuvieran bailando, cantando, tocando, como si no hubiera nadie viéndolo, en el sentido de no cuidar la dinámica o ciertas cosas. Entonces dije, bueno, en definitiva, así como puede ser que haya siempre una persona que te esté prestando atención, esa persona soy yo. Porque esa persona soy yo hace 15, 20 años cuando yo iba a ver esos tablaos. Entonces, empezar a hacer las cosas realmente con
con el amor necesario, de manera que cuando de repente alguien se te acerca y te brinda su devolución, como en el caso de que vos te acercaste o lo que sea, realmente es tanta la conexión que se produce y es tan grato porque vos decís, bueno, es verdad, sucede, realmente sucede esta cuestión de la comunión entre el que escucha y el que está tocando, porque de repente también pasa de que cuando esto se vuelve un trabajo, cuando esto se mecaniza, cuando uno está haciendo, a mí me pasó de hacer 7 shows en un fin de semana, de repente sucede muchas veces de que uno va con el piloto automático. Y cuando menos te querés dar cuenta, estás traicionando a vos mismo, que eras la persona que estaba escuchando hace 15, 20 años un espectáculo y sintiendo que de repente no había ese compromiso. Entonces, la verdad que nunca se me olvidó eso. Cada vez que siento que no tengo una motivación para tocar o cada vez que siento que la energía se me dispersa o lo que sea, digo, siempre puede haber una persona que me esté escuchando. Y si no la hay, porque yo no conozco al público, yo me la invento. Digo, claro, yo hoy voy a tocar para tal persona. Y en el mejor de los casos o en el peor de los casos, toco para mí. Claro. Entonces eso me parece que ahí es donde realmente nosotros estamos buscando este fenómeno de compartir y el fenómeno de la comunicación, básicamente. Pero bueno, me fui un poco por las ramas. No, está buenísimo y varias cosas para decir. Primero que nada, perdón, pero necesito corroborar algo. Está todo bien. El equipo técnico está bien. Interesantísimo y vos sabés que a mí me hace acordar, me hace pensar en varias cosas. Primero, comparto mi gran filosofía de vida, que vos lo dijiste en otras palabras, mi premisa es que el arte es compartir y no exhibir. El arte es compartir y no demostrar, y no estar como haciendo una especie de exhibicionismo, de virtuosismo, ni mucho menos. Ahí es cuando sucede la magia. Y varias cosas, ¿no? Por ejemplo, eso que vos dijiste, primero, qué bueno, porque a veces una devolución, tal vez un poco dura, de alguien, cuando es, y eso es algo muy interesante, porque cuando es simplemente por toxicidad, por el típico hate de hoy en día de una persona que no está bien y quiere espejar su disconformidad en otro, ahí tiene que entrar por un oído y salir por otro. Pero una crítica dura, cuando viene con una intención de construcción real, hay que ser sabio e inteligente y tomar reflexionar respecto a lo que hiciste vos, ¿viste? Ese tipo que hace 15 años te dijo eso, te hizo un antes y un después, ¿viste? Es increíble. Eso por un lado, ¿no? Cómo hay que escuchar esas críticas duras realmente, de verdad, cuando vos sabés que detrás hay una intención buena de crecimiento, ¿no? De aportarte algo para tu crecimiento. Después, por otro lado, con lo que decías, eso a veces el automático y cumplir así porque sí, a mí me pasa mucho en mi ámbito, del mundo académico, lo veo mucho en las orquestas. Y a veces me pasa que yo veo músicos de orquestas que parece que están siendo, y no es por hablar mal del oficinista, pero digo, viste el típico oficinista que no le gusta su trabajo, pero hay oficinistas que le encanta, pero el típico que es muy común de, bueno, voy a la oficina, bueno, porque por ahora no me queda otra, y transforman eso en lo que hacen en eso. Y de repente, y esa falta de respeto inclusive con otros colegas, cuando no viene la parte del violinista está tipo en el celular, ¿viste? En el medio de la sinfonía. Y cuando yo veo eso me pone mal, como espectador, me enoja, me pone mal. Y sí, seguro. Justo que sí, obviamente nos vamos yendo un poco, pero siempre pasa contigo eso de que nos vamos un poco por otras ramas, pero vos sabés que cuando lo que decías, hacías referencia ahora de cuando alguien viene desde otro lugar a darte una devolución. Y vos sabés que a mí me quedó muy grabado una vez en un concierto solista. Bueno, yo en general hago conciertos solista o de cámara, ¿no? Pero más solista que otra cosa. Y hubo una vuelta que en un concierto en Buenos Aires una noche, después del concierto una madre y una hija me quedaron esperando. Yo me fui como al camarín,
guardé la guitarra, estuve un rato y salí, ellas me estaban esperando. Y vinieron a expresar, muchas veces me ha pasado, por suerte, pero Ujú. hay algunas veces que que marca, ¿no? Y vinieron a expresarme de una manera lo bien que les hizo el concierto y que les hizo llorar y que no sé qué cuánto y qué alegría que Argentina Ujú. tenga este músico. Fue como un montón, ¿no? Pero fue con tanta sinceridad que no me Qué las lindo. olvidé más. Y hoy en día, hace muy poco tiempo, la hija me encontró en Instagram y yo le dije, ah, sí, ¿cómo andás? ¿Cómo está tu madre? Y ella no podía creer que yo me acordaba de ella. Qué Pero para mí grande. fue tan natural, porque fue una Ujú. manera tan hermosa. Y cuando sucede algo así, ahí todo cobra sentido. Todas las horas y horas y horas que le metemos al instrumento, las frustraciones que a veces aguantamos, y las millones de cosas cobran sentido cuando suceden estas cosas, porque el que exista un concierto, para mí cobra sentido porque eso puede hacer que vos toques y que alguien te escuche, y le puedas mejorar el día a la persona. Capaz una persona que tuvo un día de porquería y va a tu concierto y la música conecta nos conecta con lo más lindo que tiene el ser humano, que es la sensibilidad, los sentimientos. Total. Y poder llegarle a una persona y que esa persona le haga bien o le mejore el día o le da una pequeña emoción, ahí hace que un concierto haga parte para mí. Sé que es un poco Ujú. romántico esta forma de ser, pero yo lo siento así, que un concierto, cuando sucede eso es cuando un concierto hace este mundo un mundo mejor, y ahí cobra todo el sentido el arte y todo el trabajo y todo lo que tiene que ver con competencia, con quién es mejor, con quién es peor, con el ego, con bla, 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 es ínfimo al lado de eso. Para mí eso es magia. Totalmente, totalmente. Creo que todos recordamos la primera vez que hemos escuchado a los maestros o a quien sea, o la primera vez que fuiste a ver un concierto de guitarra clásica. ¿Por qué? Porque justamente por eso ahí está un poco también la ética del arte y la responsabilidad, y esto que comentaba yo antes que me decía este señor, siempre pensá de que hay alguien que te está prestando atención. Porque de repente yo me acuerdo perfectamente la primera vez que vi un guitarrista flamenco frente a mí. O sea, y esa persona ni sabe realmente de que a mí me cambió la vida Claro, eso. Entonces, si bien yo primero había, nada, la primera vez que yo, a mí, hito fundamental, la primera vez que escuché a Andrés Segovia, al maestro Segovia. Eso fue de una forma casual, mágica, escuché eso, no me preguntes por qué, escuché eso, el Capricho Árabe por Andrés Segovia, y digo, yo tengo que tocar esto. Y de repente cuando escuché a Manolo Sanlúcar y a Sabica en una grabación que me dio mi abuelo, cuando yo ya tocaba clásico, eso también fue un antes y un después. Y después cuando vi como te digo, el primer guitarrista flamenco que vi en mi vida, que lo vi cara a cara y pensaba, realmente no puedo creer que estoy viendo aquello que yo escuchaba en el disco. Y esas personas realmente me han cambiado la vida. Entonces, claro, uno cada vez que está en el escenario, no digo que hay que tomarlo todo, digamos, de la manera, la megalomanía de que le va a cambiar la vida a la gente, claro, si bien pero simplemente la ética del arte, decir, bueno, señores, estás frente a un escenario, frente a un público, te merece el mayor de los respetos, se merece toda tu entrega. ¿Por qué? Porque en cierta forma vos también, uno se lo merece. claro. Porque invertir 20 años, toda una vida de estudios, para luego ir a tocar como si quien no quiere la cosa, me parece que somos nosotros los que no estamos siendo sinceros con nosotros mismos ahí. O sea, yo no digo que hay que machacarse, decir, bueno, estuve 20 años tocando, estudiando, ahora cuando toque, todo eso tiene que estar sobre mis hombros. No, 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 no de una forma, pero sí, simplemente hacer honor y homenaje también a todos los maestros que tuvimos, al sacrificio que hicieron quizás nuestros padres o nosotros mismos y tal. Todo eso está en el momento, la verdad es cuando estamos tocando, o grabando, o pintando, el artista que pinta. Esa es la verdad. Ahí se consolida todo, ahí se condensa todo. Es un momento, diría yo, medio sublime, digamos, cuando el arte acontece. Cuando el Sí, arte sí, acontece y cuando logra conectar, o sea, lo que más, yo creo que lo que completa el círculo es cuando pasa esto, de la conexión con el otro, cuando el otro se emociona, pero eso es completar el círculo, pero a nosotros lo que nos da sentido es ese momento sublime en el cual nosotros estamos haciendo que el arte acontezca.
porque nosotros tenemos en nuestras manos algo muy poderoso que es la capacidad de crear, la capacidad de hacer, que lo tenemos todos los seres humanos en la actividad que sea, ¿no? Pero como justamente hablábamos de que el arte tiene que ver con las emociones, con la comunicación y con la expresión, nosotros estamos más habituados. Por eso es que quizá de repente tenemos una conexión tan especial con los sentimientos, con la sensibilidad, porque es una puerta que nosotros tenemos ya abierta, digamos, o sea, es un bloqueo que por suerte no lo tenemos, lo tendremos en otras cosas, por supuesto, pero de repente ese fluir que hay entre, en nuestro caso, que tocamos la guitarra, entre nuestras manos, el instrumento, nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestras pulsaciones, nuestro corazón, que late según la intensidad con la que estemos tocando, los nervios, el público, lo que te preparaste, lo que no te preparaste, el contexto, si estamos ante una situación de examen, si estamos ante una situación de concierto o de grabación, que todos son contextos absolutamente diferentes. O sea, todo eso es lo que hace que luego el arte sea único e irrepetible. No nos olvidemos que nosotros, la música es un arte básicamente temporal. O sea, transcurre en el tiempo, una vez que transcurrió, se extinguió. Entonces, lo que haya pasado en ese tiempo, ahí sucedió el arte y desapareció. Salvo que lo hayas grabado, pero básicamente es un devenir constante del tiempo. Entonces, es prácticamente una foto temporal de nuestro estado físico, mental y emocional que acontece, que dura ese lapso de tiempo que dura la pieza que estamos interpretando. Entonces, de repente, son muchas cosas las que se juegan y es por eso que, digamos, también nosotros buscamos tanto prepararnos lo máximo posible para que en el momento de que el arte acontece, o sea, el momento que tenemos que hacer que acontezca el arte y que se cierre el círculo con el espectador, nosotros lo que queremos es estar, en cierta forma, que esa conexión que hay entre estas instancias que te dije antes, que esa conexión sea realmente fluida y que no nos estemos peleando con el instrumento, que no nos estemos peleando con las manos, con la técnica, con el sonido ambiente, con el ruido, sino simplemente que fluya. Claro. Es decir, es una instancia medio ideal, si se quiere, ¿no? Pero Sí. creo que es lo que buscamos y es lo que nos empuja cada día a mejorar y a tratar de... Justamente esa búsqueda es lo que le da sentido a nuestro día a día de estudio, a nuestro día a día de preparación. Me parece a mí, por lo menos es lo que a mí me motiva. Claro, sí. Tengo un montón de cosas para decir y las quiero como repartir porque son como varias cosas que tienen que ver con distintas preguntas que quiero ir tirando en la mesa. Voy a ver si me sale ahí la repartija. Vamos. Pero vos sabés que a mí me pasa lo mismo de que si yo no voy a tocar, para mí no tiene sentido estudiar. No le encuentro el sentido. Estudiar para que quede aquí en mi casa, me voy a jugar al básquet, que es mucho más fácil para mí, porque es mucho más fácil porque no quiero ser, viste, Claro. el mejor basquetbolista, sino que es un ocio nomás. Pero Claro, si, pues no tenés puestas tus expectativas ahí, digamos. claro, no te importa hacerlo excelente, llegar a un nivel de Exacto. excelencia. Pero si no toco, no tiene sentido. Y cuando toco, todo cobra sentido. Todo lo que pasaste cobra sentido. Y ahí, justamente por y después voy a volver a este tema, pero justamente por eso, cuando la intención está ahí y no está en una especie de demostración ni nada por el estilo, sino esa cuestión de, de, de tratar de generar ese momento medio mágico que hablabas vos, que es lo que hace que la música, sin el arte no seríamos felices, ¿no? No existiría la felicidad si no hubiese arte. Entonces, cuando pensar así, por lo menos en mi caso, sé que también me ayuda capaz mi personalidad, hace que sea mucho más fácil para mí tocar. Para mí a veces es más fácil tocar que estudiar, inclusive, tipo dar un concierto. Hay Qué ciertos bueno. nervios, toda esa cuestión, pero en el momento, porque de hecho, para mí es terrorífico grabar, porque ahí sí tiene que estar todo impoluto. Pero el concierto, y no es que me interesa tocar así nomás y voy a tocar todo desprolijo, te interesa que las cosas salgan más o menos bien, pero como la intención está en lo que querés, en lo que sentís y lo que querés dar, Claro. el resto, si te pifias una nota más o una nota menos, la verdad que no pasa por ahí ni por un asomo. Y termina siendo yo creo que cuando uno pone ahí
el interés, el poder tocar y se hace mucho más ameno, realmente, con esa fluidez, porque no estás Total. esperando esa cuestión tan impoluta. Pero bueno, eso es un tema que seguramente voy a traer de nuevo, porque creo que hace alusión a algunas cosas. Y una primera pregunta que quería poner acá en la mesa para ver qué te parece, qué opinas vos, es justamente entre los músicos, que sería un poco el tema inicial, ¿por qué competimos? ¿Por qué competimos? ¿Por qué tenemos esa necesidad? Digo, tenemos para no excluirnos, ¿no? Para Sí, siempre... sí, desde luego. ¿Por qué? ¿Por inseguridad? ¿Por ego? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pensás tú? Bueno, yo creo que ahí a veces lo que pasa es que confundimos, digamos, en cierta forma. Yo creo que eso es, en cierta forma, es un espejo un poco también de nuestras inseguridades muchas veces, pienso yo. Porque una cosa es, digamos, tomar como referencia a un artista, a un músico que realmente tiene, que es valioso para nosotros, tomarlo como referencia y querer uno, o inspirarse uno por eso, por esa figura, tomarlo, digamos, como una especie de luz de guía, eh, y querer, digamos, ir para ese lado y que eso sea, en cierta forma, un camino, digamos, que te marca, porque normalmente nosotros, digamos, tomamos referentes, por lo general tomamos referentes como inalcanzables o muy gigantescos, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros competimos con, que digamos que, por usar el término que vos estás planteando, ¿no? Porque partimos de la base que esto no es un deporte y que acá no hay que ganarle a nadie y que no hay forma de medir el arte, digamos, no hay forma de Pero hay medir los muchos que lo logros. piensan así. Seguramente, porque bueno, ¿qué es lo que se puede medir? Se puede medir, digamos, la semicorchea en Claro. referencia al metrónomo. Eso se puede medir. Claro. Lo que no se puede medir es la calidad, digamos, artística de una obra, o sea, la calidad, podríamos decir, metafísica de la música. Eso justamente por definición es metafísico, está más allá. Ahora, si vamos a hacer una competencia de escala, bueno, eso es deporte, básicamente. No es Una arte. competencia, digamos, de metrónomo, quién puede tocar el vuelo del no sé qué, a cuántas X semicorchea, a 200 millones de BPM, ¿no? Bueno, eso es medible hasta ahí nomás, ¿eh? Pero bueno, supongamos que eso es medible. Yo creo que normalmente cuando se produce el fenómeno de la competencia, de, digamos, de querer, digamos, ganarle a alguien, que eso no existe, ¿no? Normalmente se da no sé, con músicos o artistas que nosotros creemos que están a nuestro nivel, que también, digamos, que también en cierta forma es absolutamente caprichosa esa categorización, ¿no? De repente uno quiere tocar mejor que el vecino, Claro. básicamente. O sea, ¿por qué? Porque al vecino le va bien y porque el vecino, nosotros decimos, bueno, pero yo toco mejor o yo estudio más y él le va bien. Entonces, digamos, empieza, digamos, a unirse ahí las frustraciones personales de cada uno. Digamos, empiezan a surgir las propias frustraciones, digamos, estamos como usando un espejo, digamos, que distorsiona, porque la búsqueda del otro, del vecino, el que le va súper bien en su rubro, es una búsqueda seguramente muy diferente a la nuestra, y una realidad y un contexto muy diferente a la nuestra. Y nosotros lo que hacemos mal, pienso yo, al hacer eso, es no tomarnos a nosotros mismos como referencia. Y yo creo que ahí es donde está, digamos, la base de la cuestión. Esto de tener distorsionado, digamos, el foco de la atención. O sea, yo mejoro en tanto y en cuanto yo toque mejor que yo mismo ayer, según mis parámetros estéticos y mis parámetros y mis criterios estéticos, o los criterios que no sean inventados por mí, pero que yo tomo y avalo como los criterios que yo adopto. Yo qué sé, si yo, digamos, voy a tocar música antigua siguiendo la corriente de Jordi Sabal, por decir algo, eso yo estoy adaptando para mi forma de tocar esa corriente estética o esa línea de pensamiento. O si toco flamenco dentro de la línea de lo que es la escuela de Cañón Roto de Madrid o la escuela de Jerez o la escuela sevillana, bueno, yo me pongo dentro de unos ciertos lineamientos y dentro de esos ciertos lineamientos yo voy a tener, digamos, mi propio camino. Entonces, si yo quiero medir mis logros,
Yo no puedo medirlos con la vara del otro, porque eso es distorsionar la realidad. Y lo único que voy a lograr en ese caso va a ser frustración. Y el día que yo considere, volviendo a los términos de la palabra de la competitividad, el día que yo considere que le gané al otro, seguramente ahí ya perdí. Ahí inmediatamente ya perdí, porque ahí ya básicamente estoy poniendo mi propia felicidad, la estoy poniendo como en otra persona, digamos, en una cosa que es ajena a mí mismo. O sea, yo perdí porque no hice mi camino, porque yo no hice lo que yo tengo que hacer y porque yo no estoy diciendo mi verdad. Sin embargo, yo creo que gané porque tengo distorsionado ese reflejo, ese espejo está distorsionándome, o estoy mirando a donde no tengo que mirar. Y mirar, yo creo que gané porque de repente me estoy midiendo con la vara del otro. Y creo falsamente, probablemente, de que eso me va a dejar a mí en el mismo lugar o mejor lugar en el que el otro está. Y eso es falso, porque el único lugar que está reservado para mí es el mío. O sea, yo no puedo ser otra persona. Y en el momento que partamos de esa base, vamos a empezar a aceptarnos a nosotros mismos y vamos a empezar, digamos, a medir nuestra autosuperación, nuestros logros personales en función a nuestra propia referencia. Es decir, nuestro espejo nos va a empezar a dar nuestra propia imagen. Es decir, lo único que nosotros tenemos asegurada es nuestra propia identidad, digamos, como músico y como artista. A lo mejor que podemos aspirar es a ser nosotros mismos, básicamente, ¿no? Es decir, yo pienso que si nosotros vamos a empezar a medir nuestra vida y nuestra carrera y nuestros logros con la vara de otro, ya tenemos la frustración asegurada, garantizada. Porque nunca voy a poder ser el otro. Y la infelicidad, garantizadísima. La infelicidad es la fórmula de la infelicidad, del fracaso, básicamente. Claro, tal cual. Claro. Ojo, que yo entiendo, digamos, a dónde iba un poco la cuestión, porque de repente nadie está exento, todos siempre estamos mirando, siempre pareciera que el jardín del vecino es más verde, más floreado, claro. Y de repente no nos damos cuenta que si a nuestro jardín le falta riego, no va a mejorar porque al del vecino le vaya mal. Se le seque, claro. Exactamente. Entonces, mejoremos nuestro jardín, trabajemos sobre nosotros mismos, trabajemos sobre nuestra fortaleza, trabajemos sobre aquello que nosotros podemos ser realmente bueno, ¿no? Hay un dicho que dice que ser diferente es ser mejor que... ser diferente es mejor que ser el mejor. Es decir, si vos trabajás desde tu individualidad, desde tu propio... Y ojo que estoy hablando también, esto aplica a la música académica, donde nosotros tenemos que interpretar una partitura exacta que está escrita, no digo en cada nota, sí. Claro, es decir, que esto aplica porque el mundo del arte, por supuesto, puede estar, digamos, escrita la partitura, pero no está todo dicho. Al contrario, yo diría que ese es el punto de partida. No está nada dicho. No está nada dicho. No está nada. Claro, ahí tenemos el punto de partida con la partitura. De ahí en adelante, todo, digamos, va a quedar, digamos, en cierta forma, prediseñado según nuestros valores estéticos, nuestra formación, nuestros objetivos, y en tanto y en cuanto nosotros estemos mirando los criterios de valor del otro, estamos, digamos, básicamente alejándonos de lo único para lo cual nosotros podemos ser buenos, que es para ser nosotros mismos, básicamente. Así que nada, el tema de la competencia en el arte, yo creo que el arte no puede ser sometido a jurados, el arte no puede ser sometido a jueces, hablando de calidad artística y calidad estética. Ahora, diferente es cuando de repente se hacen estos concursos de guitarra clásica o de arte o de lo que sea. Bueno, ahí yo creo que toda categorización en el arte, todo concurso del arte para promoción del arte y todo eso, de entrada tenemos que estar ya, a partir de la base de que estamos en el mundo de la subjetividad y que nada de eso va a ser definitorio y nada de eso está queriendo decir que ese arte sea mejor que el del otro. El primer premio del concurso máximo de guitarra clásica, de guitarra flamenca, no quiere decir que esa persona sea mejor que el otro. Significa que cumple con la subjetividad del jurado
en ese preciso instante y en ese minuto más millones único. de cosas que se dieron en ese momento único, claro. Exactamente. No puede haber unanimidad en que, o sea, en el arte, justamente lo que caracteriza el arte es el individualismo, porque de repente vuelvo a esto, es actividad humana, todos somos diferentes. Ahora, ahí ya tenemos casos concretos de competencia o concursos de guitarra, de arte, de lo que sea. Bueno, ahí hay otros parámetros, hay que ver cuáles son las bases y cuál es el fundamento filosófico de ese concurso. ¿Por qué? Porque si yo, como guitarrista flamenco, me voy a concursar en el concurso Francisco Tárrega de guitarra clásica y después me voy quejándome de que no gané, y bueno, que yo evidentemente estoy pifiando, básicamente, porque ese no es un lugar para mí. Claro. Entonces, nada, qué sé yo, o sea, de repente es muy vasto el tema. A lo que no podemos caer nunca es creer, digamos, que esto es un deporte de competencia. Acá no hay mejores y peores. Acá lo que de repente va a haber es, digamos, cierta subjetividad y cierta, si es que la hay, una unanimidad en un jurado X, en un momento único de la historia que se hizo el concurso. Ahí puede haber una unanimidad subjetiva respecto de que si esas interpretaciones y esas personas que estuvieron concursando representan los ideales de ese concurso, pero puede que no representen los de ese concurso y que sí representen otros ideales, básicamente. Entonces, mejores y peores en el arte siempre va a ser relativo. De hecho, me parecerían términos bastante poco simpáticos, ¿no? O sea, claro. Sí, para mí, también respondiendo un poco a esta pregunta, lo primero que se me viene a la mente es que ser mejor o peor no existe, es una falacia. En casi todo, inclusive, pero en la música no hay congruencia en quién puede ser mejor. Hay quien puede más esto, quien puede más aquello, quien tiene esta cualidad, aquella cualidad, pero ya ser mejores es absurdo. Es decir, este es mejor que aquel, tipo, muy poco inteligente inclusive, ¿no? Decirlo. Entonces... Claro, es partir de una premisa falsa. Claro, es partir de una premisa falsa. Y la competitividad en la música yo creo que se da por muchos factores. Y obviamente que el ego está siempre ahí muy presente y pasa, inclusive pasa como en la cotidianidad de la vida de la gente ya pasa, porque por ejemplo, estás en una reunión con un montón de amigos, están charlando algo y siempre está como, ¿quién será más inteligente que yo? ¿Será que yo soy más inteligente que vos? ¿O vos sos más inteligente que yo? O a ver, ¿cuánto sabe él? ¿Cuánto sé yo? Y siempre pasa un poco eso, que si uno no trabaja, primero, si uno no lo visualiza y después no trabaja para tratar de diezmar eso, siempre se tiende a ponerse en una vara y a ver quién está en el escalón de arriba y quién está en el escalón de abajo. Y eso es absurdo. Y después, otra cosa, en el mundo mío de la música académica yo siempre vi muy presente, ¿no? El tema de la competitividad y también está muy ligado a que hoy yo creo que cada vez es menos y de hecho no es mi filosofía, pero siempre se estiló como un único camino posible, el camino de intentar ganar concursos, ¿no? Que ahí también tengo algunas cosas para decir con respecto a los concursos, pero eso se como que contamina un poco todo el mundo de la vida de los artistas académicos porque está muy regido por el concursar para entrar en una orquesta, concursar para intentar ser conocido, concursar para poder grabar con Naxos, concursar para poder tener una gira por Estados Unidos en el CFA, concursar, y no tanto construir mi carrera individual más de forma media emprendedora, por decir así. Entonces, lo que hay que, digamos, hablándole ya a los músicos, si vos entrás en la competencia con tus concurrentes, con tus vecinos, como digo, de hecho, hay un filósofo brasilero que justamente había visto una charla hace poco que él decía que uno nunca, siempre, él hablaba de la envidia,
y que la envidia siempre es con los cercanos. Vos no le tenés envidia a Messi de cómo juega el fútbol. Exacto. Vos le tenés envidia, no sé, a tu cuñado capaz de juega mejor que vos, o no sé qué, viste, como siempre con el de al lado, porque, y yo pienso que eso es porque, me parece, pensando ahora, que eso sucede porque vos tenés más argumentos para defender que están en la misma posición. Digamos, vos no podés decir que estás en la misma posición que estuvo Messi para entrenar al fútbol, por ejemplo, ¿no? O que tuvo Paco de Lucía, que desde los 8 años dejó de ir al colegio y tocaba 10 horas por día la guitarra. Ahora, tu compañero de facultad está más o menos y también tiene que laburar porque vive en Argentina y también hay que laburar y estudiar. Entonces, si vos ves que él está, entre comillas, capaz yendo mejor que vos, partiendo de que eso no existe, o a vos te parece, o tenés una cierta envidia, decís, puta, porque el tipo tiene, yo no tengo excusas para decir que, pero él está mejor que yo, porque él no tiene que laburar, no, también trabaja, no, pero él tiene un mejor profesor, no, el mismo profesor que el mío, no tengo con qué defenderme, entonces te pone como en evidencia que el tipo tiene otras cualidades, yo qué sé. Sí, puede ser que sea, pienso yo que puede ser que sea también medio un mecanismo de defensa, un mecanismo mental, digamos, el mismo mecanismo que nos pone las excusas a nosotros mismos para no levantarnos a ir a correr a la mañana, es el mismo mecanismo, digamos, que pone siempre la culpa o lo que sea, lo pone en otra cosa que no sea uno mismo, básicamente. O no la culpa, sino la mirada. Claro. Siempre que vos pongas la mirada en algo externo, es medio un mecanismo de defensa. Es decir, bueno, yo hoy no voy a correr porque, yo qué sé, porque a esta hora se acumula mucha gente en el parque. Bueno, siempre va a pasar algo, siempre va a haber algo que va a hacer de que vos no hagas aquello que vos tenés que hacer, que es, digamos, básicamente verte a vos mismo, enfocar dónde tenés que trabajar más, dónde tenés que ajustar la tuerca. Y entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la mirada en el otro. Vemos qué es lo que el otro hace bien y vemos si nosotros lo podemos superar, digamos, según esa falsa vara, ¿no? Porque no falsa, sino la vara del otro. Y de repente resulta de que el otro, eso que nosotros consideramos una cualidad a superar o una virtud a alcanzar, de repente eso, el otro está en otra búsqueda. Entonces, cada realidad es diferente. Claro, cada realidad es diferente y además cada persona, como decía vos, es diferente, y por donde lo mires la competitividad es completamente absurda, porque además de que no existe alguien mejor, de que alguien peor, etcétera, etcétera, todo tu día a día, si la vara se va de vos y empezás a espejarte en otros, se te hace todo más cuesta arriba y todo se vuelve oscuro, porque por muchas cosas, primero, vos no vas a estar preocupado por vos buscar tu individualidad, pero no tu individualidad para justamente quiero ser diferente al resto, entonces me quiero destacar. No, porque cada uno somos distintos, pero en un estatus igual, individuales en un mismo lugar, no individuales en más individual, más arriba. Eso es absurdo. No, claro. Y además hay otra cosa, el músico tiene que entender que lo que importa es decir las cosas a tu manera. Porque una persona, un escuchante, un consumidor de música, va a haber un día que va a tener ganas de escuchar a David Russell, va a haber un día que va a tener ganas de escuchar a Marta Argerich, y va a haber un día que va a tener ganas de escuchar a Esteban Gonda, y otro día, ¿por qué no? Tal vez, un día de casualidad, a Lautaro Pérez, y otro día, y la misma pieza. Pero no porque uno es mejor y después me voy quedando con los menos mejores, sino porque un día va a tener ganas de escuchar X pieza de esta persona porque la dice de esta manera y otro día va a tener ganas de escuchar la misma pieza interpretada por alguien que lo dice de otra manera. Entonces lo importante es no ser mejor, sino buscar tu propia manera de decir las cosas. Y además, por ejemplo, a mí siempre me resultó muy extraño que siempre en mi alrededor siempre se estilaba esa cuestión de cuando se veía que alguien tocaba mucho, obviamente que también está ese chiste, y aparte todos tenemos flaquezas y todos por momentos caemos, a veces podemos caer en esas cosas, pero siempre se estilaba esa cuestión de, uy, ¿cómo toca este? Me dan ganas de cortarme los dedos, de dejar de tocar. Y vos sabés que a mí siempre me pasó lo contrario, yo quería que todos mis compañeros toquen
la rompan al lado mío, porque así me tiran para arriba. Totalmente. Así me tiran para arriba y me estimulan. Tipo, él estudia 8 horas por día, bueno, voy a estudiar 9. No, pero no para ser mejor, sino porque el tipo me inspira. Y yo creo que es Sí, muy interesante cambiar, o lo que sean, cada uno tiene sus estrategias de estudio, pero yo creo que hay que cambiar el envidiar y el competir por el admirar y inspirar. Que la persona exacto. esa, que vos la ves en un lugar que tal vez vos quisieras estar, que no te tire, no te enoje y digas, uy, qué bajón, yo quisiera estar ahí, me entristece que él esté ahí, tengo envidia, tengo celos, Claro. tengo competencia, sino que me inspira. Y a mí, por Ujú, ejemplo, yo siempre quise, a mí siempre me inspiró la gente que toca muy bien. Siempre me generó ujú. inspiración y ganas de hacer más, pero de forma pacífica, no como apurado para tratar de ganarle a ese X. No, Y no, claro. además, y además el, el tema yo siempre quise yo tocar bien, Ujú. tocar lo mejor que puede ser la mejor versión de mí. Y no es que me preocupa tocar mejor que otros o más que otros. No, Tipo, claro. yo quiero tratar de hacerlo que a mí me guste lo que escucho, que yo ya sé cuáles son mis exigencias, digamos, de lo que me llega a gustar. Entonces yo quiero gustarme, Exacto. lograr gustar de mí. Entonces, no me importa si mis compañeros, mis colegas o el vecino toca igual, mejor, más, menos, ya dijimos que no existe eso, pero Ujú. genial, ojalá que toque también increíble, como a él le gusta, pero yo lo que quiero es tocar yo excelentemente bien o llegar a mi mejor versión de mí, no tocar mejor que otro. Y cuando Claro. vos tenés esa preocupación y no preocupación por los demás, no vas a sufrir tanto, porque en líneas generales la persona que se preocupa por competir y por ser mejor que otros, Ujú. probablemente nunca llegue a eso que hablamos al principio del podcast, con respecto a esa magia que se da de conexión, porque está importando tratar de hacer las cosas Sí, mejor que otro y no lo haces de forma genuina, y además va a ser un sufrimiento constante, porque aparte claro. nosotros siempre tenemos la peor versión nuestra y la mejor versión del otro. Y siempre comparamos la Exactamente. mejor versión del otro con la nuestra. Ya partiendo de la base de que comparar es absurdo, encima Ujú. comparás en desventaja, porque comparás tu peor versión con la mejor del otro. Claro, claro, totalmente. Así es. Yo creo que vos decías antes de esto de la admiración y de la inspiración. Muy importante inspirarse de nuestros referentes, pero también muy importante trabajar en nosotros mismos, ¿no? O sea, básicamente, qué sé yo empecé desde hace un tiempo a estudiar con un cuaderno, digamos, con un bloc de notas, con una carpeta, y a dejar registro real de a qué hora empecé, cuánto tiempo de técnica hice, si cuando estoy trabajando mecánica trabajo a metrónomo, qué velocidad dejar los registros de metrónomo para que yo sepa, digamos, mis progresos en esa materia. Y después dejarme, por supuesto, el tiempo para analizar las obras, para estudiarlas, para leerlas, para sacarlas de oído, para interpretarlas, para grabarme y escucharme y tener, digamos, una real devolución de cómo toco, porque muchas veces o sea, existe el autoengaño constante, el autoengaño para bien y para mal, porque nosotros tenemos el autoengaño de cuando creemos que somos unos fenómenos y después nos escuchamos y no somos unos fenómenos, y también tenemos el autoengaño de cuando creemos realmente que hacemos todo mal y cuando creemos Claro. de que o sea, que nuestro arte y nuestra ejecución, nuestra interpretación no vale nada. Es decir, nosotros tenemos la parte omnipotente y la parte impotente la tenemos peleándose una con la otra constantemente. Entonces, para pelear contra eso, registro objetivo. La grabación no miente. Y no estoy hablando de ir al estudio de grabación a grabar un disco. Estoy hablando de grabarnos con el celular durante muchas veces la sesión de estudio y también muchas veces al final de nuestra sesión de estudio y ser consciente de que lo hemos grabado al final de nuestra sesión de estudio, porque muchas veces nos pasa que estudiamos todo el día y nos vamos a dormir a la noche pensando que bien toco, me voy a dormir y al otro día me levanto y no me sale nada. Pero claro, estuve todo el día tocando para poder tocar Claro. eso así. Es decir, el recorrido, o sea, ser conscientes del recorrido, dejar constancia del recorrido, y cuando uno empieza a trabajar de esa forma, uno empieza a ser
la medida de su propio crecimiento y de su propia autosuperación. Es decir, mido mis logros en función a mí mismo. No mido mis logros en función a lo que me digan otra persona y no mido mis logros en función a los logros de otro. Si el otro ya lo tiene masticado a la pieza o a la técnica, es su camino, su proceso. Yo no puedo llegar a los mismos resultados técnicos, por lo menos, que es lo único que se puede medir. O sea, no puedo llegar a los mismos resultados técnicos que el otro sin haber pasado mi propio proceso, porque a mí me va a costar más, menos o igual que al otro. No es lineal esta cuestión. Somos somos seres humanos individuales genéticamente, físicamente diferentes. Tenemos cada uno tiene su educación. No existe, digamos, esta cosa de por suerte, digamos, nosotros hemos elegido el camino de la música viva, es decir, nosotros somos ejecutantes de la música, entonces no podemos hacer una producción en serie de música en la cual, digamos, como podría ser las infinitas variedades de música programada o preprogramada, electrónica o lo que se llame. Es decir, nosotros cada vez que ejecutemos vamos a ejecutar diferente, porque vamos a depender hasta del clima, vamos a depender hasta del largo de nuestras uñas, en el caso de la guitarra, de cómo estén nuestras pulsaciones, de nuestra respiración, de las cuerdas, del sonido ambiente. O sea, vamos a depender de tantos factores, de lo que comiste. Vamos a depender de tantos factores que van a hacer única nuestra interpretación, que de repente tenemos que ser conscientes de eso y trabajar en función de eso y amigarnos con esa realidad, porque esa realidad no la podemos cambiar. Esa realidad no la podemos cambiar. Eso va a ser así siempre. Nosotros no somos máquinas, no tocamos música pregrabada, preprogramada, no somos DJs, no somos programadores de música electrónica. Nosotros ejecutamos música en directo, en vivo, con instrumentos acústicos, que tienen, además ya de por sí los instrumentos ya son imperfectos. Entonces, vamos a tener problemas de afinación, vamos a tener problemas de todo tipo, con un instrumento, digamos, hecho a mano encima, en el mejor de los casos, de nuestra guitarra española, de luthier o lo que sea. O sea, son instrumentos hechos a mano que ya tienen un grado, digamos, de error, un margen de error. Entonces, tomar, digamos, todo eso como, o sea, hermanarnos con esa situación. Primero y principal porque no la podemos cambiar. Segundo, porque aparte, ¿qué es lo que hace que nuestro oficio, nuestro instrumento y nuestro arte sea lo que es también? Porque lo que emociona de esto es la capacidad vital justamente de que ese momento sea único, ¿sí? Yo siempre pienso de que nosotros al hacer lo que hacemos, lo que nosotros estamos buscando todo el tiempo es darle a nuestro cuerpo o a nuestra entidad abstracta, que le quiera llamar como quiera, alma, corazón, lo que sea, lo que estamos buscando es darnos a nuestra existencia, a nuestro ser, estamos tratando de darles la información de que nosotros estamos vivos, básicamente. Entonces, nos hacemos un poco adictos a eso, porque nosotros necesitamos sentirnos vivos constantemente. Por eso es que nos relacionamos, nos enamoramos, nos enojamos, porque, o sea, justamente estas emociones, muchas veces las emociones más extremas, muchas veces, son las que nos hacen sentir más vivos, por más que sean momentos dramáticos o trágicos en nuestra vida. Nunca estamos más vivos que en el momento que estamos llorando de tristeza. Ahí estamos recontra vivos. O en el momento que estamos en el éxtasis de la alegría, o de la felicidad o del placer. En ese momento estamos más vivos que nunca. Entonces nosotros lo que hacemos como seres humanos es tratar de salir del automático. Tratamos de salir del sistema simpático de nuestro cuerpo que funciona por simpatía. Respiramos por simpatía, nuestro corazón funciona por simpatía y nuestras funciones internas funcionan por simpatía. Tenemos todo un sistema de nuestro cuerpo que no depende de nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Todo lo demás sí. Entonces nosotros buscamos, para estimular nuestra mente, para estimular nuestras emociones, nuestros sentimientos, para que nuestro corazón no esté en automático, sino que a veces pulse más fuerte, a veces menos fuerte, nuestra respiración se agite. Entonces estamos todo el tiempo buscando, pienso yo, sentirnos más vivos. Por eso la gente hace también deportes extremos, por eso la gente, digamos, hace cosas de repente que te den ese vértigo, ¿no? O sea, incluso hasta practicar cualquier deporte, lo haré, lo lograré, no lo lograré. Ese vértigo de la vida cotidiana es lo que nos hace movernos día a día, motivarnos día a día. Entonces, si nosotros, digamos, planteamos la cosa como
como si fuéramos máquinas, ya estamos desnaturalizándonos a nosotros mismos y estamos desnaturalizando justamente nuestro arte, digamos, que es, digamos, nuestra experiencia vital con el instrumento. Básicamente le estamos quitando lo único que tiene de especial, básicamente. Porque si se pudiera hacer bien de una vez y ya siempre va a salir bien, al mismo nivel, siempre igual, es que básicamente es que o no estaríamos vivos o no seríamos humanos, digamos, sería una cosa programada. No lo quisiéramos hacer más, no quisiéramos hacerlo más, porque si es como medio, inclusive pienso en la muerte, ¿no? Y la muerte es bueno que exista, porque si no, no tendríamos ganas de hacer nada porque tendríamos tiempo. Entonces siempre pospondríamos. No, dejo para mañana, si total tengo 500.000 millones de mañana. Y sí, es lo mismo con eso, la complejidad de las cosas. Hay momentos donde uno se puede frustrar, pero puede decir, qué bueno que me cuesta, porque quiere decir que es complejo y que soy humano y que siempre va a poder mejorarse. Es hermoso eso de cuando uno estudia, el estudiar pensando que siempre se puede mejorar y que siempre va a haber algo para aprender para mejorar. Exacto, y justamente eso, estamos buscando nuevos desafíos para estimularnos, para sentirnos más vivos, porque una vez que nosotros hacemos las cosas en automático, por ahí uno no se da cuenta, pero uno sale, cierra la puerta con llave y guarda la llave en un bolsillo y después uno no sabe si la cerró. O montones de actividades mecánicas que tenemos en nuestra vida diaria, pero montones, constantemente, las hacemos sin tener conciencia, sin darnos cuenta que las hicimos. Entonces, esa parte de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, funciona en automático. Ahora, la música, por sobre todas las cosas, y el arte, justamente lo que busca es escapar a eso, básicamente. Lo que busca es que sea una foto de nuestra plena conciencia del momento, del aquí y ahora. El maestro Manolo Sanlúcar decía, por ejemplo, que el flamenco no se trata de tocar bien, el flamenco se trata de saber estar. ¿Eso qué significa? Claro, el flamenco, digamos, el que toca bien es una persona que está en el aquí y ahora, tipo que está plantado, que tiene, no control de sus emociones, sino que lo que está sonando y lo que está ejecutando está alineado con su momento, con su aquí y ahora, básicamente. Si estoy tocando para baile, estoy presente en este aquí y ahora para darle al bailador la seguridad que necesita, al cantador la seguridad que necesita, a mí mismo en el momento de tocar yo la falseta, que yo tenga, digamos, la seguridad que te brinda el aquí y ahora y no poner la expectativa, porque, digamos, todo lo que sea expectativa por fuera del aquí y ahora genera ansiedad, básicamente. Nos genera ansiedad. Entonces, cuando nosotros nos ponemos, digamos, ansiosos por lo que está por venir o por cómo, o sea, dejo de estar en el aquí y ahora. Y en el momento que dejo de estar en el aquí y ahora, ya perdí el control de la situación. Ya va a suceder algo que yo no, quizá un resultado inesperado, ¿sí? Que muchas veces te puede hasta sorprender. Pero para mí lo fundamental de todo esto es entender de que, especialmente la música, vuelvo a repetir, porque esto, digamos, da para infinidad de interpretaciones, contraargumentaciones, pero la música es un arte temporal que transcurre en el tiempo. Entonces, es un devenir constante. Yo necesito estar en el aquí y ahora, ¿sí? Quizá mi mente se pueda anticipar un poco para resolver un pasaje técnico, pero lo fundamental para no crear ansiedad, para tener real, pienso yo, control de lo que está sucediendo, estar en el aquí y ahora lo máximo posible. Mismo cuando estudiamos, especialmente cuando hacemos mucho trabajo mecánico, muchas veces después de X cantidad de repeticiones, lo que pasa es lo mismo que dije antes, el cerebro se pone en automático. Entonces, cuando nosotros repetimos todos los días la misma tabla de técnica, exactamente, el cerebro entiende que el primer minuto le presta atención, después ya es mecánico, ya el cerebro empieza a ir para otras cosas. Entonces, también está bueno buscar la motivación constante y darle a la técnica, a la guitarra o a lo que sea, diferentes estímulos. Lo mismo que nos damos a nosotros mismos, tenemos que buscar otros caminos para abordar la misma cosa. Cuanto más nos enriquecemos de diferentes miradas, y ahí sí está buenísimo, digamos, inspirarnos y nutrirnos de la mirada del otro. Ahí es donde aprendemos. Ahí es donde compartimos. Exactamente. Verlo desde ahí, desde compartir. Y el que escucha, capaz dirá, y lo
y toda esta cuestión del porqué de la música y el aquí de ahora, ¿qué tendrá que ver con lo de la competitividad? No, es que justamente toda esa cuestión humana se destruye cuando está por encima de la competitividad, ¿no? Por eso tiene tanto que ver todo esto que se ramifica tanto, Total. que está buenísimo reflexionar una y un millón de veces. Y ahí también pienso en lo lindo que es, por ejemplo, trabajar en equipo. Y cuando uno ve a los demás como colegas y no como competencia, también se abre a oportunidades de trabajo en equipo. Y la música compartida y creada inclusive en equipo es hermoso. Y además, Totalmente. hoy en día hay millones de formas de compartir y de crear juntos. Por ejemplo, en este momento estamos creando un podcast, vos y yo. Pero Así de es. alguna manera es a través de la música, porque a través de la música nos conocimos, estás en mi podcast porque sos músico, compartimos y manejamos un mismo lenguaje por la música, y por esa manera de estar abierto todo el tiempo a encontrar colegas que te enseñen, que te aporten, con los cuales compartir, con los cuales aprender, suceden cosas maravillosas que si uno se enfrasca, porque también es otra Exacto. cosa, el competidor se encierra en su propio mundo autorreferencial. Y no suceden Ujú. estas cosas que son tan lindas, ¿no? Eso me No, parece lindo claro. también hablar un Y poco yo de creo lo que, lindo que es el laburo en equipo. por supuesto, para mí compartir, podríamos decirlo en todas las instancias de la vida. Compartir muchas veces le da un color, bueno, le da un poco sentido también a nuestra vida, ¿no? Ya de entrada se considera que el ser humano somos seres sociales, somos prácticamente la única especie que no puede vivir sin otros de la misma especie, ¿no? No sé, no me voy a meter en estos temas porque porque seguramente voy a hacer mucha agua en estas temáticas, ¿no? Y en muchas otras. Pero compartir, curiosamente pienso yo creo que compartir también nos ayuda a saber quiénes somos. Cuanto uno más comparte y cuando uno más trabaja con otras personas, más también reafirmamos nuestra personalidad, porque empezamos realmente eh, a tener una autoimagen real, no una autoimagen que nosotros creemos que tenemos porque solamente damos vueltas en círculo en nuestra propia, podríamos decir, en nuestra propia vanidad, si se quiere, ¿no? O sea, cuando nosotros más compartimos y cuando nosotros más trabajamos con otras personas, nos damos cuenta realmente, no, podemos conocernos mucho quiénes somos en ese sentido. ¿Cuántas veces nos pasó de repente de que, por lo menos, no sé, hablando en el terreno de las relaciones personales, de que nosotros conocemos una parte nuestra eh, ver por ver el efecto que ocasionamos en otra persona o lo que otra persona nos dice a nosotros. De repente, bueno, vos siempre tal cosa, o vos siempre, y eso quizás uno no se había dado cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que nos da una real dimensión de nosotros mismos también. Al margen, y acá no estoy, digamos, hablando del tema de tocar y todo eso, que de repente la música en grupo es como, es un arte en sí mismo, saber tocar bien con otro. Hay Claro, gente que toca muy bien solo y no puede tocar bien con otro, claro. ¿sí? Y a su vez hay gente que, digamos, antes hablábamos de la cuestión esta, de la situación esta de la orquesta. Muchas veces, grandísimos músicos de orquesta, que son recontra mega virtuosos, no pueden tocar solos. No pueden tocar solos, digamos, porque si no tienen el cobijo este de la orquesta y todo eso, no pueden, digamos, no tienen desarrollado eso. Entonces, no me estoy refiriendo o sea, me estoy refiriendo a la música, pero en general me estoy refiriendo a la vida, ¿no? O sea, eh, ser parte como somos de una comunidad, de una cultura, de una aldea global, como le quieras llamar, realmente nos da una real dimensión de quiénes somos, básicamente, y qué podemos aportar nosotros, y qué podemos tomar de ese contexto y qué no, también, de repente, o sea, para no caer en el determinismo, ¿no? O sea, yo toco de tal forma porque soy de tal parte, cosa que pasa mucho en el flamenco, ¿no? El flamenco que es, digamos, o sea, nace como una cultura autóctona de una región geográfica puntual. Entonces, es muy peligroso o es muy tentador caer en el determinismo cultural ahí, de que de repente si sos de esa zona, de esas familias o de esa situación de grupo étnica o lo que sea, ya vas a tocar bien.
¿sí? Y eso empieza a hacer mucho ruido también en nuestra propia cabeza. Especialmente, ¿por qué? Porque de repente, capaz que yo tengo ganas de tocar jazz y yo no soy del Delta, del Mississippi. O sea, o quiero tocar flamenco y no soy andaluz de Jerez de la Frontera ni de Sevilla. O no y quiero podés tocar Bach. o no podés tocar Exacto. dos tipos de géneros distintos o dos escuelas Claro, distintas porque claro. no se puede, porque está mal, te estás Claro. traicionando No el puedo alma. tocar Bach, no puedo tocar Bach porque no soy alemán, no puedo tocar Couperin porque no soy francés. Entonces hay que tener cuidado en esta cuestión del determinismo, del contexto y de todas estas cuestiones. Yo creo de que el contexto nos brinda todo lo que tiene, básicamente. Pero la música, por suerte, es mucho más que el contexto. El arte es mucho más grande que todo eso, ¿sí? El arte no conoce, por suerte, esas barreras. Es decir, de que puede haber, y lo hay, un ruso que toque mejor flamenco que un andaluz, o un japonés que toque mejor tango que un porteño, ¿sí? Y cuando digo mejor, vuelvo a la imprecisión de las palabras, ¿no? Básicamente, ¿no? Me refiero a con más propiedad, con más conocimiento, con más solvencia. Con más de esa esencia, ¿okay? O con más manejo del lenguaje propio, ¿no? Porque exacto, incluso con más carácter. Incluso claro, con más carácter y con más sensibilidad que alguien que toca flamenco en Andalucía de forma mecánica o que cree que lo hace bien. De repente cree que, digamos, que ya lo tiene todo justificado por su situación, digamos, geográfica o de grupo o de colectivo. Claro. Entonces, el tema de, o sea, todo tiene su justa medida, básicamente. El contexto te brinda cierto soporte, podríamos decir, pero a su vez, vos tenés que hacer algo con ese soporte. Claro. No algo, tenés que hacer mucho. Claro, y de hecho también, tirando un huesito nomás con respecto al contexto, hoy en día, con las herramientas tecnológicas que tenemos, podemos crearnos los contextos. Yo puedo hacer las cosas para tratar de crear un contexto para que sea lo más similar posible a estar en Buenos Aires y mamar el tango desde Buenos Aires. Pero podés buscar la manera de generarte los contextos y ahí en el arte hay mil maneras distintas de tratar de mamar y de estudiar un lenguaje, ¿no? Total. Y volviendo un poco al tema de la competitividad, otra cosa que me resulta muy interesante hablar con respecto a la carrera, a los músicos que estén haciendo carrera, que estén construyendo carrera, es que primero te preocupes por ser buen tipo y buena mina antes de ser un buen músico. Porque primero que nada, igual eso es natural, digamos, el buen tipo es buen tipo, sí, digamos, sí. No se lo crea, pero uno puede tenerlo bien presente para tratar de mejorarlo y de potenciar, ¿no? la calidad humana. Porque primero, bueno, todo lo que dijimos hace una hora, todo el camino va a ser mucho más sano, más lindo, se va a transcurrir desde lo que hace que la música sea tan mágica y además te abre mucho más puertas inclusive, que siendo capaz un tipo super crack, super virtuoso, pero que son medio, viste, medio indeseable. Medio forro, claro, medio indeseable. Porque, por ejemplo, ¿no? Y pongo... quiero poner ejemplos de vivencias mías. Conocí varias personas que considero que capaz de con una calidad de persona media que no, por lo menos no entra dentro de mis parámetros éticos, y otras personas que no creo tanto así, que pueden ser así buenos tipos, pero desde mi subjetividad, pero indeseables, como decís vos. Y por ejemplo, de hecho, inclusive conocí una gran eminencia de la guitarra, pero gran eminencia de la guitarra, y compartí varios días con una gran eminencia de la guitarra mundial, y a ver, esa persona nunca va a necesitar nada de mí, obvio. Pero, sí, por eso podemos hablar lo que queramos. Claro, nunca va a necesitarme, pero por ejemplo, ya hablando inclusive de pensar tu carrera y pensar, y no quiero que quede mal también hablar porque todos tenemos intereses. Hay intereses que son más genuinos y intereses que son más oscuros, pero todos los tenemos. ¿Y cómo los podés discernir? Yo pienso que uno puede discernir cuáles intereses son más genuinos y honrosos y cuáles no, con los que no necesitas ocultarlos.
Es como con un amigo. Uno tiene intereses con los amigos también. Vos querés que te aporten cosas lindas, no querés que sean tóxicos en tu vida. ¿Cuáles son los intereses que son honorables? Los que no tenés que ocultarlos. Si vos tenés un amigo porque querés plata de ese amigo, entonces lo tenés que ocultar. Entonces ya te das cuenta que eso... Entonces, con la carrera y con la vida, todos queremos llegar a ciertos lugares y pensando estratégicamente, pero desde el buen sentido, desde ir con intereses, pero con intereses que son válidos, de valor, éticamente aceptables y con el corazón, la mejor manera de abrir puertas es, bueno, trabajando mucho, obviamente, tratando de ser lo mejor posible, pero siendo buena persona. Pues, por ejemplo, este tipo que conocí, vuelvo a decir, jamás necesitar nada de mí, pero yo jamás lo voy a tener en cuenta. No me importa nada que sea un crack y que tenga una carrera que yo nunca voy a llegar ni a la mitad, tal vez. Pero nunca voy a... la verdad es que aunque la persona venga y me diga, che, quiero ir a tu podcast, que no va a pasar, pero ponerle que este podcast el día de mañana crece y se hace un super podcast del mundo de la música o del mundo de la guitarra. Yo no voy a tener en cuenta a esa persona. Por supuesto voy que no. a tener en cuenta a buenas personas antes que buenos músicos. Y después, bueno, personas que hagan actividad, que también merezcan desde el lugar de, bueno, esa persona labura, se esfuerza y toma esto de una forma seria. Pero primero que sean buenas personas. Primero y ante todo que sean buenos tipos. Y esa gente es la que va por la vida abriendo puertas, la que va con el corazón y siendo una buena persona, y no siendo ese arrogante, indeseable, infumable que va por todos lados diciendo no, porque yo soy mejor y que no sé qué. También me pasó con otro tipo que, ganador súper de concurso, que vos hablabas con él y el tipo estaba esperando que vos te calles para que termines de hablar tu argumento inferior al de él y completamente absurdo para él decirte su verdad absoluta. No te fumás 3 minutos con esa persona. Entonces después no vas a querer ni escucharla tocar, ni invitarla a tomar un café, ni invitarla a un proyecto juntos, ni invitarla a un podcast, ni hacer una gira con esa persona, nada. Entonces, que los músicos tengan en cuenta que se preocupen primero por ser buena gente. Y eso también una vez me dijo un amigo, luthier, que escuchó decir en una charla que dio Berta Rojas, si no me equivoco, fue igual, es medio un teléfono compuesto, porque un amigo me dijo, porque él estuvo en una charla de Berta Rojas, y a Berta Rojas le preguntaron como un consejo para la carrera, para construir una carrera, porque es lo más difícil. Tal vez muchos llegan a tocar muy bien y después es difícil tratar de dar conciertos y de resolver el supermercado con la música. Y ella dio ese consejo: preocúpense primero por ser buenas personas, porque gente que toca bien o que toca muchas notas, hay un montón. Yo siempre me preocupé, decía ella, de, por ejemplo, siempre agradecer al lugar que me invita, agradecer posteriormente a cierto evento. Preocúpense por ser buena gente. Totalmente. Se me viene mucho a la mente esto que decía el maestro Atahualpa Yupanqui, ¿no? Diga, una cosa es deslumbrar y otra cosa muy diferente es alumbrar, ¿sí? Los verdaderos grandes alumbran el camino para las nuevas generaciones o para el que está en su casa escuchando, te alumbran el alma. Y hay otros muchos que solamente deslumbran. Hay algunos que logran ambas cosas, ¿no? Pero alumbrar, emocionar, inspirar es mucho más valioso que dar cuenta de una carrera súper mega exitosa, porque no nos olvidemos que cuando estamos hablando de éxito en música, estamos hablando de una cosa muy diferente al arte, que es la industria. ¿Sí? Es la industria musical, el business, el negocio de la música, es el negocio de la música, que no tiene nada de malo, y todos necesitamos también tener herramientas de conocer la industria musical. Y hay que desarrollar una inteligencia para entrar, por eso te decía lo del tema de los intereses también, ¿no? Tampoco hay que ser como unos así hippies de no, yo no, hay que comer. Yo creo que desde el momento que nosotros nuestro trabajo lo estamos mostrando a un público y lo estamos poniendo en un escenario, en un escaparate, en un disco, lo que sea, en cierta forma estamos entrando en la industria musical. Ahora uno puede elegir cómo y cuáles van a ser los valores que van a regir tu carrera musical. Cuando hablamos de carrera hablamos de mercado, hablamos de industria, hablamos de producto, hablamos de montones de situaciones que son ajenas a la mera interpretación, ¿sí? Y a la música, podríamos decir, a la música en el cuarto, ¿no? Que acá en mi habitación, en mi cuarto, cuando yo estudio, ahí no está la industria,
¿sí? Ahora, cuando yo a mi música la muestro, la vendo, la pongo en una batea, la grabo, estoy ingresando a la industria musical. Ahora, la industria musical es muy amplia. La industria musical, como podríamos decir, por definición, lo que busca es ocupar un lugar en el mercado, Vender. tener ciertas ventas, tener ciertos parámetros que rigen a la industria musical, ¿no? Entonces, a la industria musical le puede servir mucho el artista o el músico gimnasta, ¿no? O sea, es muy vistoso, exacto, es muy vistoso y es algo que probablemente genere curiosidad, genere interés. A las personas nos gusta mucho ver todo lo que sea habilidoso, ¿no? Ingenioso, o sea, todo el mundo de las destrezas y todo ese tipo de cosas son muy atractivas. Seductoras, exacto, claro. Exacto, a las personas nos gusta eso. ¿Quién no se queda muchas veces viendo gente que tiene destrezas extraordinarias y maravillosas y tal? Y de repente después están unos cuantos pocos elegidos, ¿no? Podríamos decir en la historia de que con muy poquito han dicho mucho y han logrado emocionar y que incluso son superventas dentro de la industria, ¿no? Pero como dije Atahualpa Yupanqui, por mencionar a una persona que ya no está. Atahualpa Yupanqui es un ejemplo de eso, realmente. Exactamente. Tipo, logró decir las cosas de una manera y con las herramientas de él, que exacto, si te vas a hablar del virtuosismo técnico o algo así, pero el tipo claro. El tipo tenía un virtuosismo espiritual, claro, un virtuosismo artístico, claro. Exactamente, que no se logra practicando horas y horas de mecánica, se logra con reflexión, con pensamiento, con autoconocimiento, con búsqueda interna, exactamente, que pienso yo que es mucho más difícil que lograr una destreza mecánica. Entonces, una cosa es la industria y otra cosa es la música, ¿no? Hablábamos de deslumbrar, hablamos de alumbrar, hablamos de inspirar versus, yo qué sé, hacer que una persona se quede como atónita, ¿no? Frente a la... Claro. Entonces, yo creo que ahí y de hecho el que inspira es el que va por ahí, por ese lado del corazón y del amor. No te inspira el que va por ese lugar de mostrar exhibición virtuosística. No te inspira. Totalmente. Por lo menos y acá te voy a poner tipo... Claro. Yo te voy a poner acá quizá una, no sé si será una tercera categoría o no, porque, y esto ya corre por mi cuenta, a partir de ahora, todo lo que suceda y todo lo que se diga. Todo lo anterior no te haces cargo, digamos. No, sí, me hago cargo, pero bueno, me voy a permitir acá quizá dar una opinión personal. Yo creo que hay artistas que son malas personas y que les va muy bien. Y que tienen mucho éxito y mucho público, pero yo creo que eso es un perfil, vamos a ponernos heavy metal. Yo creo que eso es medio un perfil psicópata. Yo creo que alguien que es una mala persona, que se sabe que es una mala persona, ¿no? Hablemos de personas artistas que se han muerto hace años, qué sé yo, dicen que Picasso era terrible, hijo de puta, no sé, o fulano, mengano, yo qué sé. Y sin embargo son grandísimos artistas, famosos, han vendido millones de obras, la gente se desvive, pero yo creo que eso es un perfil psicópata. Es un tipo de perfil que logra, en cierta forma, cautivar, pero no enamorar. O sea, es decir, no enamora. Es perfecto, es genial, es maravilloso, es grandioso. Causa admiración, pero no enamora. No va a ser que... Sí puede cambiarte la vida porque es tanta, digamos, esa inteligencia, esa genialidad, es tan avasallante esa obra, que es muy probable que te impacte de una forma como impactan los psicópatas. Es decir, que te agarren y que te tengan y que te manipulen para siempre. Ahora, vos nunca te enamoraste sincera y puramente de eso. Lo que pasó es que te atrapó. Yo creo que hay, digamos, que ese guitarrista que vos decís, muchos otros, yo dije Picasso, ojo, no he leído la biografía de Picasso, ¿no? Pero digo, por decir algo. Imaginemos, ¿no? Cualquier artista de la historia de la humanidad, desde el Renacimiento para acá, lo que sea, que haya sido probadamente
una porquería de persona. Y que probadamente fue exitosísimo y es histórico. No sé, dicen que Wagner también era bastante complicado el tipo, ¿no? A mí Richard se me Wagner. viene a la cabeza así también un compositor de ópera que supuestamente le había cortado las piernas, se adueñó de toda la industria de la ópera en Francia y medio que le había cortado las piernas como a todo el resto, más o menos. Bueno, Pero bueno, ese igual tipo seguramente, claro, no ese tengo tipo certeza absoluta. le fue bien. Claro, no, yo estoy hablando, Sí, hablemos sí. sin saber, ¿no? No importa. Simplemente para No, en ponerle el podcast nombre se a, puede. Estamos charlando. claro, simplemente para ponerle nombre a este perfil Sí, que yo creo que existe, así como existe en la vida real, existen los psicópatas que sí. pueden tener cautivadas a las personas y las pueden tener incluso sujetas de por vida, pero no usa, o sea, sin que haya amor en el vínculo, ni de ida ni de vuelta, sino simplemente por un tipo de perfil psicológico. Mirá Y vos. también hay artistas así. Para mí hay artistas así. El tipo que Probablemente, vos vos sabés conociste que y sea una mala persona, un tipo que sea mala persona, probadamente mala persona, y que es un éxito como artista, es un psicópata. Y eso te lo digo yo. mirá vos sabés que es increíble, pero yo estoy leyendo un libro que se llama Mentes Peligrosas, Joder. de Ana Beatriz Barbosa Silva, que es una Mm. psiquiatra, y habla sobre los psicópatas. Y estoy aprendiendo un montón sobre los psicópatas, sobre cómo funcionan esas mentes, ¿no? Que son mentes, bueno, son personas que ella llama que no Pueden tienen ser brillantes. que en algunas cosas y en otras no tanto, pero sí tienen una gran capacidad de vislumbrar, de manipular, de absorber, de conquistar, y Eso es. ella habla de que ella le llama que no tienen conciencia, la conciencia es la capaz de amar y ellos no tienen la capacidad de amar. De hecho, si tienen familia, si tienen mujer y hijos, es por sus necesidades, lo que ellos le dan y lo que pueden usufructuar de eso y no por amor. No, no existe la capacidad de que un psicópata, Eso es. según ese libro, pueda amar. Y yo me preguntaba, ¿será que habrán artistas psicópatas? Justamente me estaba haciendo, mientras leía el libro, me preguntaba sobre eso. Nada, curioso, porque justo estoy, en estos Yo días no estoy tengo leyendo. duda, ¿eh? Mirá que yo no sé nada de psicología, no he leído No, sí, ese sí, sí. libro, Puede pero es ser, así. lo que sin lugar a duda, y de hecho ya conocí, es que hay mala gente que es o hace arte o intenta hacerlo, no sé cómo poder decirlo, porque me parece tan incongruente a artista y mala persona, es como que no termina, no sé, para mí no termina de ser ¿Por qué artista, no? pero Sí, sí, puede. ¿Por qué no? Si hay malas personas en la vida y malas personas que trabajan de claro. comerciante y de esto y No, lo otro, ¿por qué no va a a haber lo que malas voy es personas que de sí artistas? lo hay, sí lo hay, pero hay una parte de mí que siente que no termina de esa persona de ser un artista como tal desde el lugar sublime que nosotros le damos al- 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 a la, a la definición del artista o del arte, pero sí, sin duda hay malas personas que son artistas, sí. Que les va muy Eh, bien y que son famosos y que la gente los ama. O sea, no los ama, los admira y los sigue y los pero tiene vos como pensás que verdad. no los ama. Pero yo creo que no. ¿Vos Yo creés creo que que no, que la yo creo gente que tiene la capacidad de llegar al punto de discernir por alguna cuestión inexplicable que no llega a ser amor? sí. No Yo sé, creo ¿eh? que es muy simple. O sea, la música de fulano te deslumbra, te parece excelente, extraordinaria, perfecta o te enamora. Hacete esa pregunta. O sea, Pero ya está. vos creés que no puede suceder de que por ejemplo, un psicópata artista no logre enamorar. Va a ser Yo solo creo, de ida, porque el psicópata no puede amar, ¿no? Pero yo creo que también puede pasar eso. yo, Tal vez, bueno, no sé. también hay. No, no, sí. Lo que pasa es que hay que también, es como que hay que definirlo todo, ¿no? O sea, Ya, básicamente, yo creo que ¿qué es no. ¿Sabes amar y por qué qué es? no? Claro, yo creo que no. Porque No. el vínculo que está construyendo la persona frente a la obra, esa maravillosa, deslumbrante y todo, pero sin amor, el vínculo que está construyendo lo está construyendo desde la manipulación, o sea, es víctima de manipulación, básicamente.
Lo cual no significa que la obra no tenga toda la validez artística habida y por haber, porque puede ser un fenómeno el artista mencionado. Sí. Puede ser una persona con todas las herramientas, absolutamente todas las herramientas, y que las use bien encima, y que haga cosas increíbles que hasta sean genialidades que no existían. Pero que sin embargo, si es realmente una mala persona, como estamos tratando acá de definirlo, estamos trabajando sobre ejemplos inventados, ¿no? Realmente yo creo que no puede, el receptor no puede devolverle amor a una manifestación artística o a una manifestación humana que carece de ese amor, en cierta forma. Lo que le devuelve o de la forma que se vincula es la forma en la cual el psicópata, dentro de, digamos, de todos estos mecanismos de manipulación, capaz que hasta inconsciente seguramente, se vincula a través de esos mecanismos, básicamente. Pero bueno, nada, necesitaría estudiar años de psiquiatría y psicología, pero... Entiendo ese punto y mi duda está en cómo discernir que esa obra maravillosa no tenga carga de amor. Esa es mi duda, pero bueno, nos fuimos a la mierda. No, pero bueno, muchas veces ayuda a conocer a la persona. Claro. Al artista. Bueno, el otro día pensaba en una artista, no, ayer era que pensaba en alguien, no me acuerdo en quién, que yo decía, ese tipo no puede ser mala persona, por la carga emocional que tienen sus obras. Pero es una cosa que pensaba yo, como decía, no, ese tipo tiene que ser un osito de peluche para componer esto. Bueno, es muy probable que esté en lo cierto, porque hay un punto en el cual el arte es verdadero y hay verdad. Y creo que eso, la única forma de percibirlo es mediante la intuición y mediante, digamos, la forma de vincularlo más primaria que tenemos nosotros los seres humanos. Ahora, por lo general, las obras de estas personas que yo te digo que estamos tratando de definir son complejas. Yo creo bastante en que la obra de arte es un fiel reflejo de esa persona que la hace, que la compone. Yo creo en eso. De que refleja, por lo menos un porcentaje de esa persona lo refleja. Yo creo que por lo menos completamente. Sí, su emocionalidad y su espiritualidad, sin dudas. Después, bueno, ya su complejidad mental, sus vericuetos y eso. Pero hay carga de la persona en esa obra creada, hay parte de la persona que está ahí en esa esencia. Totalmente, totalmente. Y justamente pienso yo de que, por eso, digamos, desde el momento que nosotros nos vinculemos frente al mundo, desde el amor y desde el compartir, y desde lo que vos decías, lo que vos francamente mencionabas, que para mí es extraordinario, decir, bueno, preocupémonos por ser buenas personas. Primero, para que nuestro arte eso lo transmita en cierta forma, básicamente. Lo transmita, llega desde otro lugar. No te garantiza, ¿no? Claro. Sí. No te garantiza el súper, después hay que estudiar. Después hay que estudiar. Después hay que estudiar, después hay que laburar. Pero no es lo mismo estudiar con amor, no es lo mismo estudiar con amor, amando lo que hacemos. Brindar nuestro arte como una ofrenda de amor al que te lo está escuchando, tratando de emocionarlo, incluso a mí hasta me motiva eso. Claro, es que eso es como hablamos hoy. Cuando yo pienso en que estoy estudiando para un concierto que voy a dar, que le va a emocionar a una persona le va a llegar, tal vez, eso por lo menos, porque sé que lo voy a hacer con amor, ese cobra sentido, como decíamos, cobra sentido todo. Claro. Entonces, claro que te motiva. Claro. Y bueno, y mirá la contraparte de eso. En mi caso, ¿qué busco yo en la vida? Yo lo que busco es que me quieran. A su vez, digamos, como yo querer, digamos, pero yo lo que quiero es amar, que me amen, porque es, digamos, lo que nos mantiene vivos en cierta forma. Lo que mantiene el mundo, ¿no? Hacer lo que nos gusta, todo esto, pero todos, digamos, todo dentro de un contexto en el cual tengo la suerte, digamos, de haberme criado en una familia donde había mucho amor y hay mucho amor, y tengo la suerte de que un contexto profesional donde nos queremos mucho, tenemos mucho compañerismo acá en el ambiente flamenco, o por lo menos en la porción o las personas con las que yo me vinculo, que son las que más conozco, entonces yo sé que eso es lo que yo necesito para mi vida. Claro. Entonces, inconscientemente lo estoy buscando todo el tiempo. Estoy buscando, digamos, exacto, que los demás se emocionen
brindar ese amor y a la vez recibir ese amor, porque es lo que a mí me hace bien a mi espiritualidad. ¿Qué cosa más linda que sea un trueque de afectos? Y además lo que vos decías de trabajar y estudiar, y porque hay que romperse el lomo, para hacer las cosas bien. Es re difícil hacerlas bien, entonces hay que hacerlo, pero con amor a lo que haces, y a veces no. Y a nosotros siempre, mismos, Exactamente, era lo que iba a decir. Y muchas veces nos olvidamos de hacerlo con amor a nosotros. Eso. Y no hay que olvidarse de eso, de estudiar también teniendo el máximo amor posible por nosotros mismos. Eso es, no hacernos daño, no autoflagelarnos, querernos con toda nuestra alma, nosotros mismos, decir qué bueno que yo puedo hacer esto que estoy haciendo y escuchar esta parte, o sea, a nosotros mismos, como decimos los flamencos, decirnos ole a nosotros mismos, decir, qué bien, tengo la suerte de poder estar haciendo lo que me gusta. Valorémoslo, valorémonos. ¿Por qué? Porque eso después cuando se produce el fenómeno de la transmisión del arte se nota. Sin duda. Estoy seguro. ¿Cuántas veces pasa, y me ha pasado en conciertos de gente súper así, virtuosa mecánica, que no te mueve un pelo, y después otra gente que inclusive hasta inclusive con ciertas limitaciones técnicas que me dejó calvo? Así que te rompió la cabeza. Y yo cuando escucho digo, yo quiero ir por ahí. Pues yo siempre busco ser el músico que a mí me gusta escuchar. Y yo digo, yo quiero eso. Bueno, yo creo que más o menos pudimos decir algunas cosas, ¿no? Ya tenemos como más de hora y media de podcast. Maravilloso. Yo desde mi lugar, como para ir finiquitando un poco, para que no se haga imposible para el que nos esté escuchando. Siempre va a haber un loco. Siempre va a haber un loco que va a estar hasta acá, que va a llegar hasta acá en este momento, así que no bajemos la vara. Y ese es el que importa, Ya, ese es el que vale, sos vos, sentilo. Pero la verdad que, y es hermoso igual, y cuando se da esto igual, yo estaría horas. Y justamente este espacio que estoy armando es para eso, para que se suceda de esta manera. Y la verdad que creo que quedó algo lindo, que para el que escuche creo que le van a quedar cosas lindas, importantes, y te quiero manifestar mi gran alegría de que seas parte de este proyecto que estoy haciendo con mucho amor, realmente. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo y creo que no solamente le va a ser enriquecedor, en el mejor de los casos, para quien lo escuche, sino que ha sido enriquecedor para mí. Así que básicamente es lo que me queda de este momento de compartir. Básicamente eso, que a mí me llega. Decía Fito Páez, ¿no? Vamos a citar filósofos. Decía, una vez una persona me había definido el amor de una forma muy linda usando una frase de Fito Páez. No es que yo sea gran admirador, me parece fenómeno, pero bueno. Dijo en un momento, algo de vos llega hasta mí. Mirá vos. Entonces, eso es un montón. Es un montón. Yo también, la verdad que también súper enriquecedor para mí, y tipo, yo voy a escuchar nuestro podcast. Tipo, yo también. Y además, no, realmente fue un rato súper agradable para mí. Y siempre, yo sabía que se iba a dar así, me encanta charlar con vos y está buenísimo tener, porque sé que más allá de las similitudes y diferencias de ver cosas, tenemos creo que una misma razón por la cual hacemos lo que hacemos y se notó en esta charla, y las dos palabras que más me quedan como muy presente de esto es amor y compartir. Así que te agradezco un montón, amigo. Estoy honrado de tenerte en este podcast. Bueno, el honor es mío. Vamos para adelante. Gracias, amigo. Si estás en YouTube, te voy a dejar los links de Esteban Gonda para que vayas a ver lo que él hace, que es espectacular. Te lo recomiendo muchísimo. Si estás en Spotify, también, o te vas para YouTube y también vas y lo ves. Y si te gusta y crees que este trabajo y que este proyecto es de valor y aporta algo, siempre nos vas a ayudar siguiendo, compartiendo y escuchando. Así que muchas gracias por seguirnos hasta acá, por escucharnos hasta acá, por bancarnos hasta acá, y te veo en el próximo episodio de Reflexiones de un Músico.